Muy buenas noches, surferos. Estamos en un nuevo Primeras Impresiones de la Estación de Nieblas. Y hoy invocamos el cielo, nos ponemos épicos, invocamos nuestras armaduras porque hablamos de Saint Seiya, los Canvas. Y aquí junto a mí vuelvo a tener a mi compañero de armas, Oliver. Buenas noches, caballero de la araña bípeda. Qué creatividad, Alejandro. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Que el caballero de la araña bípeda no puedo ser, porque tú no podrías estar a mi lado, por cierto. Ahora que caigo. Por eso es bípeda, ¿no? Claro. No tiene 8 patas. Si fuera octípeda sería otro rollo, ¿verdad? Ahí va. Tú, el caballero de la mantis religiosa. ¿Cómo estás, Ale? Pues aquí estamos muy bien. La armadura me ha salido un poco rana porque tiene la cabeza un poco... El casco me está grande. Bueno. Pero vamos, bien. Encantado de reunir una vez más, ¿no? Para hablar de nuevo de estos santos, ¿no? Salido de la mente de nuestro amigo Kurumada. Oh, hombre. Pero esta vez nosotros no luchamos por Atenea. Luchamos por el espacio de la estantería. Ojalá. Y bueno, como bien has dicho, Oli, ya hemos hablado de Kurumada porque no es la primera vez que hacemos un primeras impresiones de los Caballeros Zodiacos. De hecho, es la segunda, por esa Saint Seiya Final Edition que nos trae, a día de hoy nos sigue trayendo Planeta Comic. Sí, que va lenta como su madre, porque hicimos aquel primeras impresiones en la tercera temporada y estamos a día de hoy en el tomo 5 todavía, que esto, vamos, no tira ni para adelante ni para atrás. Pero bueno, como es que no quiere la cosa, nos han traído los canvas y aquí nos hemos metido también igualmente. Sí, que encima para Mainri es la precuela y para ti que, por ejemplo, nunca has terminado de leer Saint Seiya, esto tiene que ser una buena montaña rusa. Ya me da igual, tío, ya vamos. Quería seguir leyendo los Caballeros Zodiacos Saint Seiya y ya me daba igual. Si la otra no continúa a buen ritmo, me meto en esta y en la que me echen. Pues ya está, pues entonces, sin más historia, nos ponemos nuestras cajas de Pandora a la espalda y vamos para allá. Pero antes de ponernos a hablar de los canvas, que por cierto nos lo trae Ibrea, vamos a hablar de su autora, Shiori Teshirogi. Aunque, ojo, en los créditos forma parte Masami Kurumada como idea original. Lo que pasa es que como del bueno de Masami ya hablamos, como bien ha dicho Oli, en el anterior Primeras Impresiones, vamos a pasar a esta autora. Pues sí, vamos a ver a Kurumada. Tenéis bastante información en aquel Primeras Impresiones, donde hablamos un poco de su obra, su evolución y demás. Así que hoy nos quedamos con Teshirogi, que al final es una mangaka que nació el 3 de febrero del 78 y que es conocida principalmente por su trabajo dentro del shoujo. De hecho, cuando le llegó este momento, ¿no? de dibujar estas Los Canvas, era por lo que más se le conocía. Pero bueno, ya con el paso del tiempo la hemos visto en otros rollitos, ¿no? Y en otros géneros como de la fantasía, la acción. Pero bueno, realmente por lo que ha sido conocida siempre ha sido por esta Saint Seiya. Pero vamos, antes de Saint Seiya era una autora que tenía unos cuantos mangas, de no muchos números, todo hay que decirlo, y se dedicaba sobre todo al shoujo, como esa Dear My Doll, que es una especie de shoujo futurístico en un ambiente así de ciencia ficción, donde hay dos personajes que están enamorados y para Mainri ella es como una especie de robot maid. Está guay, ¿ves? La verdad que mola. Es decir, es como una autora shoujo, pero bastante independiente y original, tío. Porque luego no se quedaba con la parte esta del instituto y rollos de eso. Y lo vemos en otras obras suyas, como por ejemplo Sakieli, ¿no? De 2007, que son también solamente 2 volúmenes y que está basada en una novela ligera que tiene 10 libros, de hecho. Y es de nuevo una historia que está ambientada en un mundo apocalíptico, protagonizado por una chica que ve espíritu y que conoce a un chaval que tiene pues esas mismas habilidades, ¿no? Es un manga que tiene un tono más adulto y que, bueno, dentro de lo que decimos, de que es un manga independiente y demás, pues mira, tuvo bastante buena acogida en Japón. Y otra que bastante independiente, ya que has dicho, esa Delivery, que son como diferentes historias, ya con un tono incluso más maduro. De hecho, es de demografía Yosei. Sí, es un manga donde la protagonista es una estudiante que empieza a trabajar como repartidora de una tienda de flores y poco a poco, pues bueno, va descubriendo esas historias personales, ¿no? Detrás de cada uno de los clientes y bueno, por lo que se ve un manga bastante más intimista, más emotivo y bueno, y ambientado en un mundo un poquito menos fantasioso, ¿no? Que los anteriores que hemos comentado. Pero bueno, por lo que se le conoce sobre todo a esta Shiori Teshirogi es por esta Saint Seiya, pero no es la única que nos ha llegado a España, porque tenemos otra obra que nos ha llegado aquí por parte de ECC, por cierto, que es esa Batman y la Liga de la Justicia, que nos ha llegado incluso 2 veces.
Pues sí, tío, nos llegó originalmente en los tomos B6, ¿no? Los tankobon originales, que fueron 4. Y luego nos llegó en un integral, un tochal de casi 800 páginas, sus buenos 30 euros, ¿no? Donde se recopilaba toda la serie. Así que bueno, ahí tenemos también esta versión manga DCita de la buena de Teshirogi. Bueno, y aquí esperando estamos a ver si en Bibliostock aparece a mitad de precio. Oye, no estaría nada mal, ¿eh? No estaría nada mal. Pero bueno, lo que ya podíamos decir es que a partir de mediados de los 2000, ¿no? Ya la editorial Akita Shoten, que quería pues eso, revivir esa franquicia de Saint Seiya, ¿no? Sobre todo el éxito que tuvieron aquellas nuevas ovas de la saga de Jade y demás, ¿no? Y como el bueno de Kurumada, aquí vamos a tener que dar las gracias, por lo menos tú y yo, ¿vale? Estaba liado con otros proyectos, ¿no? Incluido ese Net Dimension y demás. Pues decidieron que era un spin-off paralelo, basado, como después comentaremos, ¿no? En esa Guerra Santa anterior que hubo dentro del argumento y demás. Y para ello, pues nada, quisieron buscar un autor que tuviera un poco de feeling propio, que no imitara, digamos, a Kurumada, sino que eso, que pudiera, sobre todo, conectar con la nueva generación de lectores, ¿no? Que no tuviera ese rollo vetusto de Kurumada y, bueno, la historia fuera más accesible, los combates fueran más visuales, las armaduras también. Y ahí, pues nada, se fijaron esta Shiori Teshirogi, como decimos, era principalmente una autora de shoujo. Sí que es verdad que visualmente su dibujo, pues mira, le encajó mucho a los editores y se fueron con ella. Porque ya hablaremos del dibujo, pero no es un dibujo de shoujo al uso. Para nada, vamos, yo no sé, realmente no he leído muchas más obras de esta autora, de hecho ninguna más, para que no vamos a engañar, pero sí que es verdad que al menos aquí cualquier ramalazo shoujo que tuviera en estas obras que hemos comentado anteriormente lo disimula de puta madre y vamos, yo no hubiera dicho en la vida que esto es una artista especializada en manga shoujo. No, para nada. Y bueno, yo me acuerdo exactamente cuando salió Los Canvas, que lo que tú dices, esos dos proyectos paralelos que a mí me dejó la cabeza totalmente hecho un lío, porque es que yo no sabía, yo pensaba que iban a ir como, por así decirlo, conectándose de una u otra manera, y yo creo que dos obras más desconectadas no podía haber en el universo en ese momento. Sí, la verdad que cada una iba a su... A ver, la otra era Net Dimension, digamos, era muy Kurumada, 100% Kurumada, ya sabemos por dónde va. Y esta verdad que sí que aportaba algo joven, y yo lo que creo que lo que hemos comentado antes, tío, los editores pensaban que con esta obra podían pues atraer a gente más actual, gente más joven, ¿no? El universo de Saint Seiya, que ya por aquel entonces estaba ampliándose y siendo bastante rico, ¿no? Y por ello, pues eso, la idea de coger a esta autora. Y bueno, ya que estamos hablando de Net Dimension, es una obra que, si os fijáis, actuaba una especie de secuela y precuela a la vez de la Saint Seiya original. Sí, de hecho vemos personajes que vemos en esta Saint Seiya de los Kanban, ¿no? Que ahí están, bueno, tomados con otro cariz y demás. Y vemos elementos que aparecen aquí, pero transformados. Es decir, básicamente lo que veremos es decir que al final esta de los Kanban, dentro del canon de Saint Seiya, pues queda un poco eclipsada, ¿no? Y se nos presenta más bien como una historia alternativa dentro de lo que viene a ser la línea canónica de la serie. Al final la otra, obviamente, la dibuja Kurumada, nos guste más o nos guste menos, pues ha quedado como la que cuenta la historia canon. Esta al final, pues bueno, una cosa que mola, de hecho a mucha gente le mola mucho más que Net Dimension, ¿no? Pero que, bueno, no es canónica. Es que a eso iba ahora mismo, que puede que no sea canónica, pero yo creo que es incluso, bueno, no sé si más querida que Net Dimension, pero que una obra muy, muy, muy querida y muy, pero que muy respetada por los fans, ¿eh? Ya no solamente de Saint Seiya, sino del shonen actual. Recordemos que esta también ha tenido adaptación animada, una pedazo de adaptación animada, todo hay que decirlo, por parte de TMS, y que por desgracia quedó inconclusa, pero ahí está la gente que siempre sigue pidiéndola y siempre quieren que termine, porque la obra, la verdad, lo merece. Yo es la primera vez que entro en The Lost Canvas, nunca la había leído, es la primera vez. Luego ya comentaré si coincido o no, pero sí que es verdad que es la que más ganas tenía de leer precisamente por esto que estamos diciendo, porque es verdad que el Vox Populi, tío, era que, pues eso, que era básicamente la mejor obra de Saint Seiya, tío. Así que nada, vamos a ir viendo si esto es así o no. Sí, pero lo que sí me gustaría, tío, antes de pasar a la siguiente sección, es parar un momentillo, ¿no? En esa... Como decíamos, en estos spin-offs que tiene la propia Los Canvas, ¿no? Porque no es solamente una única serie, sino que Los Canvas ya tiene también su propio microuniverso. Sí, y es que tiene un Los Canvas Gaiden, que vendría a ser una serie de 16 tomos centrada normalmente en historias de los Caballeros de Oro, Caballeros de Oro y personajes más secundarios. Y esa Gaiden Van Gaiden, que es un tomo único
que son historietas cortas de Saint Seiya los Canvas. De personajes, pues son más secundarios quizá, ¿no? Historias adicionales que enriquecen un poco más el lore todavía. Es decir, que después de estos tomos que tenemos aquí en esta serie principal, si Ibrea se anima, tío, pues podemos ver pues muchas más historias en torno a los Canvas, que hay que decir que estas dos, tanto esa Gaiden como esta de las historias cortas, no se ha publicado nunca en España, ¿no? Ojalá no llegaran después de esta. No, y de hecho es de los pocos spin-offs que falta, porque bueno, muchos spin-offs, bueno, ya que estamos hablando de ellos, sí que se han publicado en España, como esa Episodio G, centrada en los Caballeros de Oro, o esa Saintia Show, que es dedicada a unos caballeros femeninos, unas chicas protectoras de Atenea. Que esa, si te digo la verdad, no me he leído en la vida. No, hay muchas que tengo que meterme a ver qué tal. Por ejemplo, esa Saint Seiya, el episodio G Assassin, que también se publicó aquí, pero quedó interrumpida en junio de 2018, en el tomo 5, y una serie que tenía 16 volúmenes, y que, bueno, ahí se quedó a media. También publicado, hay que decirlo, por Ibrea, que Ibrea, yo no sé, pero se ha portado regular un poco con el universo de Saint Seiya. Un poquito regular nada más, pero bueno, ya está, ya publicando están los Canvas, Next Dimension ha terminado, yo creo que poco a poco hay que ir redimiéndose. Pero bueno, retomando hasta los Canvas, vamos a hablar de esta edición que nos ha traído Ibrea, que de los 25 tomos originales se va a quedar en 12. Y por cierto, para los más despistados, que sepáis que no es la primera vez que se edita Saint Seiya los Canvas aquí en España, puesto que EDT en su momento ya nos trajo una edición de los 25 tomos tan común. Así es, tío, la trajo íntegramente entre abril de 2008 y abril de 2013, así que bueno, seguramente muchos ya las conozcáis, pero bueno, había ganas, ¿no?, de tener una nueva edición de este manga. Hemos tenido que esperar hasta 2025 y aquí la tenemos, como tú has dicho, en tomos dobles. Vamos a tenerla al final en 12 numeritos y nos llega en una edición pues tamaño B6, rústica por supuesto, con sobrecubierta y bueno, bastantes detallitos agradables, ¿no? Como por ejemplo esas páginas a color. Sí, bueno, las páginas a color que básicamente son las portadas y la contraportada de los tankobon originales. No tenían por qué meterla, pero oye, el hecho de haberla metido para mí es un plus. Siempre nos quejamos de que en estas ediciones 2 en 1, 3 en 1 muchas veces o no vienen las portadas o nos las meten en blanco y negro, tío, y el hecho de que nos las metan a color y así con esta buena calidad, coño, para mí chapo en ese sentido por Ibrea, porque es algo inesperado, tío, que nos encontramos ahí. De hecho viene la misma portada que ya tenemos como principal, ¿no? Que la portada del tomo 1 original la vuelven a reproducir sin texto en la parte interior, así que genial. Sí. Lo único malo de las páginas a color es que precisamente las páginas que te vienen entre capítulos, bueno, en los capítulos originales no aparecen. El único pero que para mi gusto tiene esta edición, que la verdad para mí es una edición bastante buena. Y otra cosita que siempre me gusta a mí remarcar, es que han mantenido los comentarios en la solapa de Shiorite Shirogi. Ahí los tenemos, tanto el del tomo 1 en la primera como el del tomo 2 por la solapa que cierra el tomo. Están incluidos, genial, tío. Yo ese tipo de cosas a mí lo agradezco un montón. Sí, la verdad que es muy completa la edición. Y me recuerda, si te digo la verdad, poderosamente a esa de Shaman King, que también nos trajeron, que era 2 en 1. O esa GTO, lo que pasa es que GTO estaba basada en una propia que se había editado ahí en Japón. O incluso 3x3, ojo. Quiero decir, en cuanto al grosor del tomo, el tamaño y todo eso. El tamaño, si te digo la verdad, me mola más, porque se ve los dibujos aunque sea un poquitín más grandes que el tankobon que se editó de EDT. Y hay que decir además que queda muy bien al lado, bueno, muy bien. Es del mismo tamaño, vamos a decir, ¿no? Que la de Saint Seiya Final, he dicho que está publicando Planeta, queda guay. Lo único que, personalmente, los lomos son bastante feuchos, tío, de esta Saint Seiya de los Canvas, me refiero. La otra, verdad, que está muy cuidada, le meten esos efectos así más brillitos, como más, no sé, más señoría en la edición, ¿no? Sí, esta al final, los detalles que le han metido, por ejemplo, en eso del lomo, la forma de presentar el texto de los Canvas con la línea esa roja en portada, bueno, tiene una pinta como más cutrecilla. Sí, un poquito sí, pero vamos, que quiera o no, los detallitos del lomo de la Final Edition seguían los de Next Dimension, para que las dos series casen ahí al lado. En ese caso, sí, lo entiendo, pero bueno, esto como es un spin-off, tú lo has dicho, ya como quien dice, no es canon, pues es como, viva la Virgen. Viva la Pepa. Viva Atenea. Y que también quiero pararme un segundo, tío, a hablar de la traducción en algunos detalles. Principalmente me ha molestado
Sí. Que aquí yo no lo sé. Tendríamos que ver si es que en Japón se empezase así en estos spin-off o qué. Pero para empezar, que las armaduras se llamen Clothes, tío. Sí. ¿Esto es algo que se hace aquí? ¿O se lleva haciendo de todos los tomos en Japón, me refiero, en todas las series de Saint Seiya? Porque mientras que en la original, en nuestra traducción, la llaman armaduras, y lo de Clothes no se ve por ningún lado, aquí han decidido mantener ese nombre de Clothes. Y a mí me saca un poco, tío. Hay muchas cosas que esta traducción, que por cierto es diferente a la que editó EDT, obviamente, no me ha gustado tanto. Y ese es uno de esos detalles. Ese cloth, ese llamar santo, tío, para mí son caballeros. Que sí, que no es la traducción exacta, caballero y tal y cual. Pero en estos casos, yo qué sé, tampoco está mal. Decir caballero, armadura, que queda más natural que decir cloth o saint. Sobre todo, tío, mirando la edición que tenemos aquí de la obra original, que yo creo que es lo que debieran haber hecho. Yo sé que son editoriales distintas, tío, y muchas veces parece que ya lo hacen por llevarse la contraria la una a la otra, y luego los que lo pagamos un poco somos los fans, ¿no? Que nos van rechinando este tipo de movidas, tío. Tanto te hubiera costado ver cómo lo habían traducido Planeta, y simplemente por el rollo de la continuidad y como digo, por el poco de respeto a los fans, ¿no? Haber utilizado los mismos términos. Pero es que ya hasta por tocar los huevos, que esto ya es lo que peor me ha sentado, han decidido no traducir los ataques, tío, y están en japonés. Y esto ya sé que me ha molestado, macho. Sí, tío. Porque puedo entender que si el ataque a lo mejor es en inglés, la versión original lo mantengan en inglés. Pero cuando el ataque originalmente en japonés, pues aquí pónmelo en español, tío. Que es lo que han hecho la edición de Planeta. Claro. Y ahí me vuelve a chocar. Esos dos son los dos puntitos que más me han jodido a la hora de leer este tomo. Sí, que al final estas cosas nunca lleva a gusto de todos, ¿sabes? Porque lo hay quienes dicen, no, es que para mí no es Meteoro de Pegaso, para mí es Pegaso Ryusei Ken. Para mí no, es que para mí es Meteoro de Pegaso, no, para mí es Dame tu fuerza Pegaso. Al final nadie se pone de acuerdo. Yo creo que han optado por la opción más fácil, que lo pongo en japonés, debajo te pongo un asterisco y te pongo el de esto, pero... Que claro, eso no sucede en todas, hay que decirlo. Sí. Lo del asterisco no está siempre, que es una cosa que tampoco digo, joder, podía ponerlo ya que te pone, ponlo en todas. Sí, pero bueno, yo qué sé. Yo siempre diré lo mismo, tío, si está en japonés, tradúcemelo al español, me da igual que sea un ataque o un quejido o lo que quieras. Y punto pelota, y si me lo quieres poner con el asterisco y abajo en japonés, pues vale. Pero si estamos traduciendo, tío. Y sobre todo ya, independientemente de lo que tú has dicho, que no va a llover nunca al gusto de todo el mundo, lo que me jode es que tengamos dos series de Saint Seiya y en cada una llueva a gusto de uno. Eso ya sí que me parece la hostia de mal gusto. Bueno, pero en resumen, quitando estos detallitos que lo que hemos dicho, al final nunca llueve a gusto de todo. En general yo creo que es una edición que nos ha dejado buen sabor de boca. Estamos de acuerdo. Y yo creo que después de destripar un poquito, después de quitarle la armadura o de pasarle el serruchillo, podemos pasar a los datos Wacom, ¿no? Perfecto, vamos con ello. Bueno, hemos de decir que apenas han pasado 4 días desde que se ha editado este primer tomo de los Canvas y lo tienen listado por ahora 96 personas. Un número nada desdeñable. Hombre, yo creo que está muy bien, para 4 días sobre todo, porque hemos visto obras que llevan 2 semanas a lo mejor, y últimamente las primeras impresiones lo hemos notado, ¿no? Y algunas no llegaban a los 50, tío. Y tampoco hay que olvidar que estamos hablando de un manga que ya es la segunda vez que nos llega a España, que ya estaba editado. Es decir, que ya habría mucha gente que lo tendría en su colección. Así que no me parece un mal número. Y si quieres, por comparar con otras obras que salieron pues esa misma semana, podemos mencionar esa Chibon Kaburi, La Corona del Demonio, este manga de terror que nos trae Arechi, que bueno, 44 personas, tampoco está nada mal, sobre todo para ser un manga tan desconocido. Y el manga La General y la Princesa, pues lo tienen listados 27 personas. Lo dicho, es de hace una semana, por lo cual es normal que los números estos sean un poquito bajos, pero en todo esto yo creo que los Canvas ha sido el que mayor número de usuarios lo han listado. El que más ha destacado, el que se ha llevado el gato al agua y bueno, el que le vamos a dar nuestro premio de mangas con más introducciones en Wacom de la semana. Y lo dicho, Oli, ya que estamos en el santuario, aquí sentados tomando un heladito porque hace calor, vamos a hablar de qué va esta Saint Seiya Lost Canvas, que es ese lienzo perdido del que tanto hablan.
Pues The Lost Canvas nos viene a contar una historia que ocurre 243 años antes del manga original de Saint Seiya, ¿no? El que todos conocemos. Y que viene a centrarse pues lo que vino a hacer la anterior Guerra Santa, ¿no? Contra Hades, que ya sabemos que sucede cada X años y demás, ¿no? En este caso, pues vamos a conocer a 3 niños huérfanos. No pueden faltar los huérfanos nunca en Saint Seiya. Tenemos a Tenma, a Alon y a Sasha. Sasha resultará ser, bueno, la reencarnación de la diosa Atenea, ¿no? Mientras que Tenma se va a convertir en el santo de Pegaso, ¿no? Con el objetivo de proteger, pues, tanto a Sasha como a Alon, ¿no? Que son sus amigos de toda la vida. Y ya pronto en este primer tomo, de hecho lo vemos en las primeras páginas porque nos hacen como un pequeño adelanto, ¿no? Y ya luego hacemos una especie de flashback para situarnos mejor en la historia. Vamos a ver como el tercero en discordia, este Alon, pues no va a ser otro que la reencarnación elegida por Hades, ¿no? Para volver a la Tierra e intentar conquistarla, acabar con toda la humanidad, etcétera, etcétera. Y bueno, iniciar esta batalla que ya se nos viene anunciando desde el título del propio manga, ¿no? Curiosamente Alon, que era el más bueno, el más puro de todos, pues se termina convirtiendo en ese enemigo a batir. Y a partir de ahí, pues ya tenemos servida el enfrentamiento entre Hades y sus caballeros oscuros y demás, ¿no? Y el santuario, ¿no? Encabezado por Atenea, bueno, que intentará impedir eso, que destruya el mundo. Pues sí, vamos, es un manga que va directo a la yugular, básicamente, porque mientras que todo se iba cociendo un poquito a fuego lento en la Saint Seiya original, pues aquí ha ido directo. Obviamente el receptáculo que utiliza Hades es, por supuesto, una persona pura, sin mácula. El receptáculo humano que al final termina utilizando. Y para Mainri, Alon es el hermano biológico de Sasha. Así que de la reencarnación de Atenea. Así que el drama está servido. Por supuesto, bueno, no se podría decir este triángulo amoroso, este triángulo dramático, vamos a decirlo así. Tendrá sus consecuencias más adelante, pero vamos, yo creo que ha ido Shiori Shirogi un poquito al grano, que era lo que todo el mundo quería. No queríamos irnos un poquito por las ramas. Queríamos saber qué pasó 243 años en la anterior Guerra Santa, que había sido tan súper épica. Y aquí nos dice Shiori Shirogi, pues vamos a empezar por el principio. Y lo hace muy bien, es decir, no te meten rellenos de otras sagas de por medio, como tú estabas diciendo, pero tampoco es una cosa que me haya parecido frenética, sino que al menos en estos dos primeros volúmenes, ¿no? En este primer tomo, donde se reúnen los dos tankobon originales, pues me parece que se toma su tiempo para presentarte a los personajes, pues eso, sus problemas, sus movidas, sus relaciones, el por qué uno toma cada camino, y bueno, ya obviamente al final de este tomo ya estamos metidos en faena en esta batalla que se prevé épica, ¿no? Pero bueno, que me gusta como Tashiroki te presenta a los personajes y demás y te les da, pues ya de momento le da más humanidad que Kurumada en todos sus tomos, tío. Son más reales. Eso no te quepa la más mínima duda. Quiera o no, la presentación de los personajes, todo es muy shonen. Todo. Lo que tú dices, pero es verdad que lo que yo me refería no era en que estaba apresurado, sino que te metes en faena, te metes ya en la saga desde un principio, mientras que en Saint Seiya tenemos que esperar, ¿cuántos eran? ¿28? 18 tomos hasta entrar en esa saga. Sí, a ver, lo de Hades te va anunciando, ¿verdad? Y ya revienta al final. A ver, que también me parece muy guay, porque te va creando un lore enorme, monstruoso, la verdad, de caballeros y de movidas, muchos de ellos de relleno, para que nos vamos a engañar, pero bueno, que cuando llega lo de Hades, pues ya es otra historia. Es verdad que aquí lo bueno es que ya tenemos todo eso presentado. De hecho, vemos a muchos personajes, bueno, que sirven un poquito de guiñito, ¿no? Como yo que sé, como ese Doko de Libra, ¿no? Claro, Doko de Libra. Joven. O Sion. Claro, hay mucho guiñito a personajes que, bueno, que conocemos, son maestros de otros y demás. Y eso tiene también un valor, gracias a la Saint Seiya original, hombre, que sentó unas bases que, bueno, tiene sus puntos fuertes, sus puntos débiles, pero lo que viene a hacer el lore está todo ahí y los Canvas bebe mucho y tira mucho de todo aquello. Y bueno, también hay que decir que en cuanto a la hora de, como tú dices, a la hora de no solamente presentar a los personajes, sino a la hora de las batallas y todo eso, ¿qué voy a decir? A mí es que, ya lo he dicho muchas veces, a mi Kurumada me parece una patata. Entonces aquí los combates y todo eso, si te digo la verdad, los veo más épicos. Los pocos que ha habido, porque tampoco ha habido muchos, también hay que decir, en 2 tomos, pero los combates se le ven más, yo qué sé, más shonen.
Sí, un poco más dinámicos también, ¿no? Pero hay que decir que también homenajean, ¿no? Un poco al estilo Kurumada, ¿eh? Sí, sí. Que seguimos viendo ese brazo hacia arriba y a otro personaje volando por los aires y estampándose de cabeza contra el suelo mientras se desangra vivo, que yo no he visto personajes con más sangre dentro del cuerpo que los de Saint Seiya. Pero sí que es verdad que ya solamente con lo poco que hemos visto aquí, que como tú has adelantado no es demasiado, ya se ve un poquito más fresco, más dinámico y menos encorsetado, sobre todo porque es que Kurumada abusaba mucho de los mismos planos y aquí por lo menos, luego lo comentaremos en el dibujo, hay algo más de variabilidades, ¿no? Entonces, sí. Por ahí bien, tío. Y después los personajes, menos mal, que bueno, quitando que el Caballero de Pegaso es el protagonista, que eso va a ser impepinable en todas las obras de Kurumada. Eso me jode, tío. No puedan coger a otro. Es que vamos, es ridículo. Es como si yo fuera un villano, diría, espérate, ignorad a todos los caballeros y ir a por el puto Pegaso, que es el que siempre la lía, tío. Ahí va. Lo mando a los 108 espectros contra él. Efectivamente. El único que la lía siempre. Pero bueno. No, pero que quitando eso, la verdad que me gusta que no haya ido a lo fácil y haya cogido a un Caballero del Cisne de hace 243 años, el Caballero de Andrómeda de... No, me ha gustado que ha tirado por dos personajes. El Caballero del Unicornio, que en la original, la Sensei original, era básicamente, no sé si te acuerdas, el caballito de Atenea. Y, y después a Yuzuriha, un personaje completamente original, que era del mundo de Ymir, del reino de Ymir, perdón. Que a mí, sinceramente, es un personaje femenino que me encanta. Sí, la verdad que mola bastante. Lo vemos al final de este tomo, la presentación y demás. Y tiene buena pinta. No puedo decir mucho más porque, bueno, realmente el protagonismo que tienen estos dos tomos no es demasiado. Pero apunta maneras, tío. Está guay. Pues sí, tío. Y que decir lo que tú has dicho antes. Aquí los Caballeros de Oro van a tener un poquito más de protagonismo. Y nada más viendo a ese Doko y a ese Shion, la verdad, a mí se me hace el culo pesicola, tío. A mí es que me encantan los Caballeros de Oro. Y voy a decirlo claro, Caballeros de Oro, no Santos Dorados. Me encantan los Caballeros de Oro. Y, tío, Doko y Shion me parecen dos personajazos como la copa un pino. Mola mucho que en este manga, desde el primer momento, los Caballeros de Oro serán, digamos, las armas, ¿no? Que utiliza el santuario para atacar, mientras que en otra, la serie original, por ejemplo, apenas se le veía, ¿no? A salvo ya cuando entramos en faena con la saga correspondiente y demás, pero aquí desde el primer momento están enviando a los Caballeros de Oro con algunos de plata ahí como soldaditos, ¿no? Y eso mola mucho, tío, porque al final es verdad que es el arma fuerte del santuario y son los que tienen que dar el callo, así que está guapísimo verlo así. Y sobre todo también me gusta mucho, pues eso, ver las relaciones de estos con los que tendremos en el futuro, ¿no? Lo que he comentado un poco antes, son todos personajes nuevos, obviamente no todos duran pues 300 años, ¿no? De vida, entonces mola bastante ver estas nuevas reinterpretaciones y no sé, en general tiene un feeling muy chulo, tío. A mí me ha gustado porque sabe a Caballero del Zodiaco o sabe a Saint Seiya, pero con un regusto diferente que necesito un par de tomos, pero me da a mí la impresión que va a ser a mejor, como bien decía todo el mundo por internet. Eso todavía está por leer. Lo dejamos ahí, lo dejamos ahí. Y si bien comentábamos antes que el dibujo de Shiori Teshirogi no parecía para nada shoujo, sino que parecía más el típico dibujo más shonen, pues vamos a empezar a desgranarlo aquí. Vamos a empezar a hablar del dibujo de Shiori Teshirogi, que es un dibujo que no se parece, gracias al señor, no se parece en nada al dibujo del inefable Masami Kurumada. Me perdonan sus fans y si no me perdonan me da igual. Hay que decir que tiene menos personalidad que Kurumada, Ale. Vamos a empezar diciendo algo bueno por Kurumada. Kurumada tiene un estilo más reconocible, para bien o para mal, pero bueno, ahí está. Teshirogi, como tú lo has dicho antes, es un dibujo súper shonen. Se puede llamar Teshirogi, se puede llamar como se quiera llamar. No le veo yo una personalidad que diga, coño, qué cosa más chula. Pero sí que es verdad que es un dibujo, pues, que te transmite más, podemos decir. Para empezar, los personajes tienen más de un rictus, que ahí le gana a Kurumada por goleada, tío. Son más expresivos, tío. Tiene un tono, pues, más accesible. Yo creo que una estética al final más cuidadita también, más emocional, te tocas más la patata en ciertos momentos. Kurumada intentaba hacerte llegar ciertos sentimientos en algunas ocasiones, pero hijo mío, con aquellas caras de cera no había forma, tío. Aquí sí empatizan más con los personajes, así que en la parte, vamos a decir, más emocional, punto para Teshirogi, ¿no? Sí. Yo es que cada vez que veo los personajes estos, sobre todo cuando se le caían las lágrimas, siempre me acordaré de las parodias que hacía David Ramírez de Saint Seiya,
Atenea, dame fuerza. Tío, es que todo hay que decirlo que David Rivera es un cabrón que me jodió Saint Seiya para siempre. Pero es que verdad que Kurumada, cuando te quería emocionar, su única forma de hacerlo era poner la misma cara de palo en los personajes y 2 lagos cayéndole por los ojos hacia abajo. Que es que parecía de coña, tío. Digo, bueno, vale, entiendo que estás triste. Así que por eso digo que Teshirogi tiene más recursos, tío, que son muy genéricos del shonen, sí, pero funcionan mejor, coño. Y bueno, los diseños de la armadura, que bien es cierto que no son suyos, pero las adaptaciones que ha hecho para los canvas, a mi gusto, están bastante bien hechas, tío. La armadura de oro, la armadura de Pegaso está muy chula, y la armadura de oro de los caballeros, yo la veo muy fiel a la original. Sí, de hecho te diría que esto es el tema de la armadura. Lo que más veo es a Kurumada, tío. Parece que son casi sacadas de sus mangas. Con los brillitos incluso, los detallitos, la forma de dibujar y de representarla. Ahí yo creo que ha sido bastante fiel a los diseños de Kurumada y me parece bien. Porque si algo bueno podemos decir, tenía el Saint Seiya original a nivel artístico, ¿no? Pues quizás eran esos diseños de armadura donde, bueno, este buen hombre se dejaba ahí las tardes y las noches para dibujarla. Sí, la verdad que quedan muy bien y esa parte está muy bien. Pero lo que hemos dicho, el dibujo de Teshirogi, para mi gusto, lo hemos resumido casi al principio. Es cumplidor y yo no sé, tampoco te voy a decir poco más, pero que tampoco destaca mucho para bien o para mal. No, sí, efectivamente. A ver, para mí es un dibujo que te digo yo, de 6,5, por ejemplo, una cosa así. Sí, que tú dices, así. Está bien. Y sobre todo después, lo hemos comentado un poquito antes también, pero en la parte de los combates no hemos visto mucho en este primer tomo, pero lo que hemos visto ya invita a ser un poco más positivo, ¿no? Porque si es cierto que algo me mataba la Saint Seiya original, era ver esas peleas donde 2 personajes se miran a la cara, uno levanta el brazo, sale una ilustración súper épica de fondo y el otro vuela y ahí se termina el combate. Bueno, no, ojalá se terminara ahí, sino que eso era continuamente uno detrás de otro hasta que ya Kurumada daba por cerrar la pelea. Aquí parece que se puede vislumbrar, ¿no? Algo más de dinamismo, combates más atractivos, más actuales, más modernos, así que por ahí también otro punto que le daría a Teshirogi. Sí, pero hay momentos, si te digo la verdad, en los que, no sé si tú te acuerdas, en el momento de que Tensma vuelve al pueblo, en donde está todo este follón, en los que Teshirogi mete el acelerador a más no poder, se nota que se iba quedando sin página, y de repente te encuentras el caballero unicornio por ahí tirado medio muerto y tú dices, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tú te ves a otros con heridas y tú, pero ¿aquí qué ha ocurrido? Y se ve, claro, es lo que tú dices, ese flash forward que hay al principio, claro, encaja eso ahí. De empezar, encaja ahí, pero claro, coño, te lo podías haber puesto de otra manera, de otro ángulo, un poquito más resumido, pero coño, llegó un momento que yo decía si te digo la verdad, hubo un momento en el que temí que a mi tomo le faltaban páginas. Joder. Sí, a ver, yo es que estaba esperando que enganchara y cuando vi que iba por ahí digo, bueno, mira, que engancha esas primeras páginas del principio y bien. A ver, en general la narrativa, te digo, a mí me ha gustado, ¿eh? Uh-huh. Lleva un buen ritmo, como que no para, te va contando información muy interesante, te tiene entretenido y no se hace pesado. Por ejemplo, a mí Saint Seiya llega un momento que entra en bucle, se me hace muy cansino, aquí no, aquí lleva muy buen ritmo, tío. Y sí, antes de cerrar la parte del dibujo, sí que me gustaría mencionar un par de guiñitos que he visto yo muy Kurumada, tío. El primero, por ejemplo, es esos bocadillos, tío, tan característicos de Kurumada. ¿Verdad? Que se nota que le ha dejado... Sí. Esos que son como, parece como splash sangrientos, ¿no? Sí. Son muy típicos suyos que se utilizan aquí también. Ese cosmos reventando, que es que parece eso enteramente. Sí. Esas partículas de cosmos reventando, que la verdad que está guapísimo. Esos homenajes sí me gustan. Eso me gustan. Y también he visto un poquito ese estilo Kurumada en ciertos paisajes, tío. Algunas montañas que se ven dibujadas con un estilo que es Kurumada 100%, con ese sombreado a rayitas que le pone. Que queda que parece escenario de cartón piedra, tío. Y de hecho no se ve siempre. Pero yo lo he visto, por ejemplo, en esa visita que hacen como al mundo de los muertos. Ahí hay algunas viñetas que digo, coño, esto parece que está dibujado por Kurumada. Yo creo, sinceramente, que son unos pequeños guiñitos, homenajes de Teshirogi aquí al maestro, para, coño, que también se lo merece, cojones. Ha creado este universo y de vez en cuando veo bien que le deje esas pildoritas. No, por supuesto, a ver, Kurumada tiene su mérito. No, vosotros sabéis que yo me meto mucho con Kurumada, pero ahí estoy comprándome toda la obra de Caballero Zodiaco. Así que eso. Pero sí, esas pildoritas y esos pequeños homenajes
me parecen estupendamente, más sabiendo que es que, coño, pertenece esto a una franquicia muy querida en el mundo entero. Pues nada, Oli, vamos a ir bajándonos ya del santuario. Yo creo que ya va tocando. Hay que ir a cenar y tenemos que decidir qué campero vamos a ir a cenar esta noche. Así que mientras bajamos las 3.000 o 4.000 peldaños del santuario, ve contándome, ¿qué conclusiones tienes tú de Los Canvas? Bueno, pues Los Canvas, este primer volumen de Los Canvas, primer volumen doble, debo decir que me ha parecido que Teshirogi pues como que logra un equilibrio bastante bueno entre el espíritu de la Saint Seiya original, ¿no? Y el suyo propio. Yo creo que los elementos que añade, de hecho, le hacían bastante falta al manga original, ¿no? Sobre todo si tenemos en cuenta que cuando esto se empezó a publicar ya era otra época, habían cambiado mucho los tiempos, ¿no? Y necesitaba un poquito de actualización. Y esa actualización, pues bueno, lo vemos sobre todo en eso, en personajes que para mí son más humanos, por ejemplo, un estilo visual pues más moderno, ¿no? Los combates, como hemos dicho hace un momento, más atractivos. Y el resultado al final, bueno, no deja de ser un manga shonen, como hemos dicho, un manga shonen promedio, ¿no? Pero con el aliciente ese de contar con todo el trasfondo de Saint Seiya, que la verdad no es poca cosa, eso es bastante. En este primer volumen, pues eso, hay guiño a los lectores de la serie original, hay homenaje, y además una historia que de primera, pues me parece que tiene alma y además bastante sentido. Algo que la verdad al principio de Saint Seiya original recuerdo que a mí por lo menos como que no me quedaban claras muchas cosas. Aquí parece que quieren sentar un poco las bases del tablero de juego, ¿no? De mejor forma. Te dicen de dónde vienen estos, qué quieren esto, cuál es el objetivo, quiénes son más o menos los buenos, los malos y tal. Y eso me parece guay porque lo entiendes bien y ya te metes en faena. No sé, quizá pierde una pizca del misticismo ese un poco que tenía Saint Seiya, ¿no? Lo pierde un poco a favor de un shonen más clasicorro, tal vez. Puede ser, pero yo sinceramente le compro esos cambios por tener una obra con, pues eso, más accesible, quizá más divertida, espero más variada. Y nada, tío, en general, yo qué sé, creo que promete bastante. Ya digo, es el primer volumen. Yo lo he comprado con ilusión y después de leerlo sigo con esa misma ilusión. Así que buena señal. Pues mira, eso está estupendamente. Yo, si te digo la verdad, Los Canvas es la segunda vez que intento leerla, porque yo me vi en su momento el anime y me lo intenté leer en su momento por scan, no voy a mentir. Pero por una u otra razón, esta obra yo la quería leer en físico. Y si te digo la verdad, aunque el inicio ya me lo he leído un par de veces, ya me lo sé un poquito de memoria, pues me sigue sin aburrir. Y eso yo creo que es lo que tú dices, es muy buena señal. También es cierto una cosa, que esto, si no conociéramos Saint Seiya, no dejaría de ser un shonen promedio. Claro. Lo que pasa es que viene avalado por esa serie que conocemos todos nosotros, que es Saint Seiya, que esto lo hace pues que los personajes sean bastante más tridimensionales, de la serie original y todo esto. Además, Ale, que estaríamos viendo un momento muy icónico, coño. Claro. En esos Saint Seiya que todos queríamos leer. Y ese hype, yo creo, como lectores y seguidores de Saint Seiya, le suma muchos puntos, tío. Por eso, que a mí siempre la saga de Hades ha sido mi saga favorita de Saint Seiya. Y se ve que a Kurumada también era su saga favorita porque la he repetido 80 veces. Haz la saga del cielo, tío. La estamos esperando una maldita vez. Pero bueno, quitando eso. Para mi gusto, el rememorar qué es lo que pasó 243 años, viendo lo épico que lo contaban siempre en la Saint Seiya original, pues el descubrirlo aquí a mí me mola. Y estos dos primeros tomos, o este primer tomo, aunque ya me lo había leído con anterioridad, lo que te he dicho, lo que no hace más es abrirme el apetito para comerme un buen chuletón que es el resto de la serie. Así que, jolín, yo estoy bastante emocionado. Tenía muchísimas ganas de volverme a leer esta Saint Seiya o de leérmela por primera vez entera hasta Los Canvas.
Y ¿qué queréis que os diga? A mí me ha dejado muy buen sabor de boca por muchos motivos. Que lo que hemos dicho, que sí, que va a ser un shonen típico tópico y tal y cual, pero como fan de Saint Seiya, pues me mola. Pues nada, dicho esto, ¿qué nota le ponemos, Oli? ¿Tú qué le pones a este primer tomo? Pues la nota, como decimos últimamente, ¿no? La voy a poner como yo, es decir, como vamos a decir, fan de Saint Seiya. No soy tan fan intenso como tú y demás, pero sí es una serie que me gusta, tío, y un universo que me mola mucho. Así que teniendo en cuenta eso, yo le voy a poner un 7. Ya, si no te gusta Saint Seiya y te metes aquí de rebote, posiblemente pues la nota bajaría, ¿no? Sí. Pero yo, desde mi punto de vista, le planto un 7. Es que eso, esta obra realmente meterte sin conocer el universo de Saint Seiya queda un poco como coja. Hombre, total. Así que nada, yo a esta obra le doy un 7,5. Volvemos al tablero. No, pero fuera coña, yo creo a este primer tomo al menos le doy un 7,5. Y tengo muchas ganas de leerme lo siguiente. Tengo ganas de llegar al último tomo, si te digo la verdad. Fíjate, acabamos de tener el primero y ya tengo ganas de llegar al último tomo. Tengo ganas de ver el desenlace de esto, que puede ser brutal. Bueno, y ahora viene la parte que tanto odio, esa parte de la confesión, pero hoy voy a decir una cosa. Hoy no he pecado. Atenea me ha dado fuerzas. Vaya, y dinero para comprarte un tomo. Y dinero. Así que esta vez podemos decir los dos que los dos hemos pasado por caja. Efectivamente, hemos pagado esos 15 euritos, que por cierto, no sé si lo hemos dicho, pero el tomo vale 15 euritos. Y los dos hemos pasado por caja. Y me da a mí la sensación que después de lo que acabamos de decir, que estamos ansiosos por leernos el resto, los dos vamos a continuar con ella, ¿no? Sí, vamos. Yo de hecho tengo muchísimas ganas de continuar con la obra. La pena es que no está fechado todavía el número 2. Tenemos que esperar a que Ibrea le ponga una fecha concreta. Pero bueno, la espera, pues yo la rellenaré con Saint Seiya original, si le da la gana a Planeta de ir sacando algún que otro tomo. algún día de esto. Yo, si te digo la verdad, me estoy planteando muy seriamente meterme en Death Dimension, tío. Yo estoy muy... Llevo ya unos cuantos días rumiándolo. Cada vez que llego, me veo el tomo 16 ahí en la mesa de novedades y tal. Voy al tomo 1 y yo... 16 tomos. ¿Qué son 16 tomos? Nada, Alex. ¿Qué son 16 tomos comparado con la vida, Oli? Pues mira, yo tengo que decir que me metería si no fuera porque ya me parece absurdo llevar 3 series de Saint Seiya al mismo tiempo. Pues ya voy a empezar a mezclar en mi cabeza caballero, guerrero, de no sé qué, y paso. Pero si no, entraría también, ¿eh? Aparte que te comería un spoiler del tamaño portaaviones. Ya está todo mío. Pero bueno, que... Para el que ya se ha leído esta Saint Seiya original y todo eso, no seáis hijos de puta y no dejéis spoiler, por favor. Porque hay gente que todavía no ha salido la obra original, como uno que tengo aquí al lado. Yo me leí la edición de Planeta en grapa. Es que culpa tengo yo que mataran a los caballeros ahí en la época de Poseidón. En la época de Poseidón mataban a los caballeros. Hemos hecho algo que yo sigo flipando. Final alternativo, chaval. Los caballeros han muerto. Vivan los caballeros del Zodiaco. En mitad de el final de Poseidón. Ole ahí. Pues nada, Oli, yo creo que ya podemos ir cerrando estas primeras impresiones. Aún quedan muchas escaleras para bajar el santuario. No sé cómo leche hemos subido, tío. En el ascensor, no sé por qué te ha dado por bajar ahora andando, tío. Tú y tus manías. Yo qué sé, era bonito, el cielo estrellado, pero es que vamos, que ya casi nos va a amanecer. Anda ahí, pues venga, tira que vamos todavía por Leo. Ay, me cago en la leche. Bueno, pues ya está, lo dicho. Muchas gracias por todo y Oli, cuida bien tu armadura, por favor. No la tires rodando, que te veo venir. No, para nada, yo la cuido mucho, todo el día le he hecho mi Fairy, mi Scofbrite y la dejo siempre como los chorros del oro. Ahí va. Así que nada, muy buenas noches Alejandro y muy buenas noches a todos. Muy buenas noches y ya sabes, Neoclo, Oli, Neoclo. No. Y nada, surferos, lo dicho, nosotros nos despedimos por aquí, pero como siempre queremos saber vuestra opinión de esta Los Canvas. ¿Os mola, no os mola, os gusta Saint Seiya? ¿Os habéis perdido con tanto spin-off? Dejadnos en la cajita de comentarios y nada, nos vemos en la siguiente. Hasta otra y que Atenea os ampare.